¿Te has preguntado alguna vez qué pasa por la cabeza de un asesino en el momento exacto en el que mata a alguien? ¿Qué es aquello que los impulsa a tomar tan macabra decisión? ¿O simplemente te has preguntado por qué? Hoy hablaremos de aquellas anécdotas en las que una persona muere de forma tan violenta que el dolor que ha de sentir es indescriptible e inclasificable, así como la maldad contenida en la persona que cometió tal acto. Historias tan macabras y repugnantes que la descripción de los escenarios en los que estas personas se ven involucradas no cabe en la mente del espectador, de cómo algo así pudo pasar realmente, lo cual comprueba que, la mayoría de las ocasiones, la realidad supera la ficción. Acompáñanos a adentrarnos en el lado oscuro del comportamiento humano. Esto es Mesa de Tres, especial de Halloween. La masacre de Ayo Ayo. Hace un par de años, en un viaje que hice a Bolivia, a la ciudad de Sucre, donde yo nací, hice una visita al cementerio de la ciudad, con mi madre y con mi tía, y en el centro del cementerio se encontraba una especie de monumento con una inscripción en él, y decía: Cosmini Ayo Ayo, 24 de enero de 1899, y debajo 27 nombres de personas que no me sonaban absolutamente de nada. Saqué la cámara, enfoqué el objetivo y tomé una foto. Sentía mucha curiosidad por saber más acerca de este monumento, saber más acerca de estas 27 personas y qué fue lo que les pasó. Por lo que le pregunté a mi tía si sabía algo. La historia que me contó acerca del monumento se me hizo surrealista, a la par que impactante, tanto que pensé que debería ser algún tipo de exageración o alguna especie de leyenda. Pero no, la historia que te voy a contar ahora mismo es completamente real, y es tal cual la puedes encontrar tú si decides buscar por tu cuenta. Era 1899, y Bolivia estaba en medio de una guerra civil. El país se había dividido en dos bandos muy marcados, conservadores y liberales. Por una parte, los conservadores tenían una mejor armada y ejército, pero los liberales tenían el apoyo de grupos indígenas, que los ayudarían en la guerra. El 24 de enero de ese mismo año, el ejército del bando conservador se movilizaba en dirección a La Paz, pero fueron emboscados en Cosmini por los liberales, y acompañados de una numerosa indiada. El intercambio de disparos concluyó en una violenta explosión de un carro cargado de munición que precipitó la derrota y la fuga de los conservadores. Pero muy pocos, apenas unos 27 hombres, 27 jóvenes estudiantes universitarios, que se habían enlistado en el pelotón Sucre. Vieron una oportunidad en aquella explosión y la aprovecharon para escapar. Muchos de ellos estaban heridos y necesitaban atención inmediata. No tuvieron de otra más que ir al pueblo más cercano, a Ayo Ayo, un error que pagarían muy caro. La noche les estaba pisando los talones, pero consiguieron llegar al pueblo a tiempo. El cura Fernández de Córdoba los alojó al interior de la iglesia del pueblo, que se encontraba en el centro de este. El pueblo de Ayo Ayo se encontraba tranquilo y la noche transcurría con normalidad, hasta que se escuchó de fondo gritos mezclados con sonidos de cuernos de guerra, y se veía a lo lejos antorchas prendidas que rodeaban el pueblo. No había salida. Los indígenas empezaron a invadir las calles de Ayo Ayo, asaltando hogares, lanzando antorchas a los techos de paja, incendiando las casas con familias dentro. Las personas les ofrecían alcohol con la creencia de que, así al menos, no serían lastimados. La indiada se apoderaba de las botellas y se embriagaba más de lo que aparentemente ya estaban, y en ese estado se acercaban cada vez más y más a la plaza y a la iglesia del pueblo. Cuando llegaron, empezaron a dar golpes a la puerta del templo, hasta derrumbarla, y empezaron a sacar poco a poco a las personas que se encontraban ahí dentro. Arrastraron a 3 de los jóvenes hasta el centro de la plaza. Les tendieron y les retuvieron entre varios hombres. Mientras uno les abría la boca, otro les cortaba la lengua y les vaciaba los ojos.
Luego los apalizaron con palos hasta morir. El cura Fernández de Córdoba salió al atrio con un crucifijo entre manos, pidiendo por favor que se detengan o serían castigados por Dios. Esto no gustó a los indígenas, por lo que lo arrastraron hasta la plaza y ahí le amputaron la pierna. El hombre gritó de dolor hasta el desmayo. Luego le abrieron el pecho con una daga, le arrancaron el corazón y, palpitante aún, desaparece entre los dientes de uno de los indígenas que ahí se encontraban. A los otros curas que ahí se encontraban, José Rodríguez y José Gómez, los sacaron de la iglesia y los picaron a machetazos hasta su muerte. Melitón Sanjines, herido de una pierna, recibió en pleno rostro la punta de un pico, muriendo instantáneamente. Félix Morales fue mutilado, le quitaron sus pies y sus manos, luego lo remataron degollándolo. Víctor Bentancur, Ismael Roncal, Eladio Fiengo y Eulogio Selvas fueron colgados boca abajo en las vigas del templo y les vaciaron los intestinos con una daga. El resto de los jóvenes murieron de maneras distintas y sus cuerpos quedaron repartidos por todo Ayo Ayo. El historiador Alfredo Rosquellas describió la escena de la siguiente manera: y ahí, a la luz crepitante del incendio y el rumor tumultuoso de la muchedumbre alcoholizada y excitada por el primer vaso de sangre vertida, fueron descuartizados, desmembrados, quemados, clavados a los muros, degollados como bestias de sacrificio, 27 jóvenes del escuadrón simbólico, que pagaron con la flor de su vida en el error de un ideal extraviado. El asesino del juego de citas. Rodrigo Jacques Alcalá Bucuar, mejor conocido como Rodney Alcalá, nació en San Antonio, Texas en 1943. Su padre trasladó a la familia a México cuando Alcalá tenía solamente 8 años, solo para abandonarlos allí 3 años después. Luego, su madre se mudó junto a Rodney y a su hermana a los suburbios de Los Ángeles. A los 17 años, Alcalá ingresó al ejército como oficinista, pero luego de un ataque de nervios, entre comillas, fue dado de alta por problemas de salud mental. El profesional que lo atendió diagnosticó los siguientes rasgos de conducta: narcisismo, irritabilidad, sadismo, mitomanía, manipulación extrema, etc., los cuales, al menos algunos, son claros signos de personalidad antisocial. Luego, el joven con un coeficiente intelectual de 135 puntos pasó a asistir a la UCLA hasta graduarse, pero no se quedó en el camino recto por mucho tiempo. Como muchos asesinos en serie, Alcalá tenía su propio estilo. Sus firmas eran golpear, morder, violar y estrangular, a menudo asfixiando a la víctima hasta el punto de la inconsciencia, y una vez que recuperaban el conocimiento comenzaba el proceso de nuevo. En su primer intento conocido de matar, solo tuvo éxito en 2 de estas cosas. La víctima fue Tali Shapiro, una niña tan solo 8 años a la que llevó a su departamento de Hollywood en 1968. Tali Shapiro apenas si sobrevivió a su violación y golpiza. Su vida fue salvada por un transeúnte que informó a la policía sobre un posible secuestro. Alcalá huyó de su departamento cuando llegó la policía y permaneció prófugo durante años. Se mudó a Nueva York y utilizó el alias de John Berger para inscribirse en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, donde, irónicamente, estudió con Roman Polanski, director de cine, productor, guionista y actor franco-polaco de origen judío. Después de ser reconocido gracias a un cartel del FBI, Alcalá finalmente fue identificado como el autor de la violación e intento de asesinato de Tali Shapiro. Fue arrestado en 1971, pero solo fue enviado a prisión por cargos de agresión, ya que la familia de Tali Shapiro le impidió testificar.
lo que hizo inalcanzable una condena por violación. Después de pasar 3 años tras las rejas, pronto pasó otros 2 años en prisión por agredir a una niña de 13 años. Posteriormente, las autoridades permitieron que saliera en libertad condicional a pesar del riesgo de fuga y de que viajara a Nueva York para visitar a familiares. Los investigadores ahora creen que dentro de los 7 días después de que llegó a Nueva York, mató a una estudiante universitaria llamada Helen Hoover, que era la hija del propietario del popular club nocturno de Hollywood llamado Ciroc. Poco tiempo después de todo esto, Alcalá de alguna manera consiguió un trabajo en Los Angeles Times como tipógrafo en 1978, con su nombre real, que ahora arrastraba un importante historial criminal. De noche atraía a mujeres jóvenes para que formaran parte de su portafolio de fotografía profesional, algunas de las cuales nunca más se supo de ellas. El 13 de septiembre de 1978 fue un miércoles normal para mucha gente, pero para Shelley Bradshaw, la soltera en el programa de emparejamiento de televisión The Dating Game, el juego de las citas en español, ese día fue trascendental. De una lista de solteros elegibles, eligió al guapo soltero número 1, Rodney Alcalá. Bradshaw, si no fuera por la sana sacudida de que algunos llaman sexto sentido, sería casi seguro que hoy sería recordada como una de las víctimas de Alcalá. En cambio, después de que terminó el programa, conversó con Alcalá en el backstage. Le ofreció una cita que nunca olvidaría, pero Bradshaw tuvo la sensación de que su apuesto pretendiente estaba un poco fuera de lugar. Un año después de la aparición del juego de las citas, Liam Lidon, de 17 años, tuvo la suerte de salir ilesa de una sesión de fotos con Rodney Alcalá, y comentó cómo él le mostraba su portafolio, que además de las fotos de mujeres, luego se extendió después a de adolescentes. Desde entonces, la policía ha entregado partes de la carpeta de Alcalá al público para ayudar en la identificación de las víctimas. A lo largo de los años, algunas han dado un paso adelante para revelar su horrible momento con este depredador. El caso que finalmente rompería la ola de asesinatos de Rodney Alcalá fue el de Robbie Sansow, de 12 años. Robin desapareció de Huntington Beach, California, camino a su clase de ballet el 20 de junio de 1979. Los amigos de Sansow dijeron que un extraño se les acercó en la playa y les preguntó si querían hacer una sesión de fotos. Se negaron y Sansow se fue, tomando prestada la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente al ballet. En algún momento entre la playa y la clase fue donde Sansow desapareció. Casi 12 días después, un guardaparques encontró sus huesos destrozados por animales en un área boscosa cerca de las estribaciones de Pasadena de la Sierra Madre. Al interrogar a los amigos de Sansow, un dibujante de la policía elaboró un retrato y el exoficial de libertad condicional de Alcalá reconoció el rostro. Entre el boceto, el pasado criminal de Alcalá y el descubrimiento de los aros de Sansow en el casillero de almacenamiento de Alcalá en Seattle, la policía se sintió segura de que tenían a su hombre. Pero a partir del juicio de 1980, la familia de Sansow tendría que seguir un camino bastante largo y tortuoso hacia la justicia. El jurado encontró a Alcalá culpable de asesinato en primer grado y recibió la pena de muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de California anuló este veredicto debido a que el jurado se enteró después de los delitos sexuales pasados de Alcalá, lo cual extendería el juicio. El juicio de Alcalá se terminó extendiendo hasta los 3 juicios, de los cuales en todos resultó culpable. Fue condenado a muerte por los siguientes delitos: secuestro, violación de la libertad condicional y asesinato, de los cuales se le adjudicaron en un inicio entre 5 y 6 asesinatos, y en tiempo después admitiría la autoría de más de 30 asesinatos, aunque expertos involucrados en el caso afirman que podrían ser entre 50 y 130 víctimas, las cuales seguirán siendo investigados hasta nuestros días. Falleció el 24 de julio de 2021 a los 77 años debido a una insuficiencia cardíaca, lo que, a mi juicio, no es ni siquiera la 1/4 parte del dolor que ocasionó a muchísimas víctimas y sus respectivas familias de por vida. Katherine Knight. A diferencia de otros casos que mostramos aquí, este se caracteriza por haberse cometido un único homicidio,
y por no tratarse de un asesino en serie, asesina en este caso. Hablamos de Katherine Knight, una de las criminales más conocidas en la historia de Australia. Nació en 1955 en un ambiente familiar muy caótico. Por una parte, ella misma presenció el suicidio de su padre biológico y recibió abusos desde su infancia por parte de su padrastro y sus hermanos. Katherine se lo comentó una vez a su madre con la esperanza de que hiciera algo al respecto. Sin embargo, su madre le dijo que deje de quejarse y que acepte lo que le ha tocado. Además de esto, su madre le comentaba la vida sexual explícita que tenía con su padrastro y la adversión que ella sentía hacia el sexo, además del profundo odio que ella sentía hacia los hombres. En su infancia de igual manera se pudieron observar algunos comportamientos que advertían el tipo de persona en la que Katherine se estaba convirtiendo. Katherine no era particularmente problemática en su salón, sino más bien al contrario, era bastante callada, pero con el tiempo ella se empezó a ganar un apodo muy conocido, la matona. Se lo atribuyeron debido a que la notaban constantemente de mal humor y muy furiosa durante clase. En una ocasión ella amenazó a uno de los abusadores de su colegio con un cuchillo que ella trajo oculto en su mochila. Entonces dejó la escuela a los 15 años, sin saber leer ni escribir. Fue entonces que decidió trabajar. Consiguió trabajo en un matadero de animales, en el que ella mencionó, de hecho, que era el trabajo de sus sueños. Era tan buena en el trabajo que sus jefes la ascendieron y le regalaron su primer juego de cuchillos, con los que se había obsesionado a tal punto que incluso dormía con ellos. Ya en una edad adulta, tuvo muchos problemas con sus parejas y amantes. El día de la noche de bodas con su primer matrimonio, Keller tuvo relaciones sexuales con él en repetidas ocasiones hasta que Keller se quedó dormido. Katherine consideró que era insuficiente y tuvo un arranque de ira en el que intentó estrangularlo. Otro problema que tuvieron entre Katherine y Keller fue durante el último mes de embarazo, en el que Katherine le golpeó con una sartén con tanta fuerza que le provocó una fractura en el cráneo. Keller salió de casa pidiendo auxilio hasta que un vecino llamó a la policía y la retuvieron, pero la dejaron en libertad, ya que Keller no hizo ninguna denuncia debido a que el bebé estaba pronto a nacer y quería evitar cualquier conflicto. Sin embargo, Keller se divorció finalmente de Katherine y ella entró en un episodio depresivo en el que se desquitaba constantemente con su hija. En una ocasión, abandonó a su hija en un carrito de supermercado en las vías del tren. La bebé fue rescatada por un vagabundo que escuchó el bebé llorar antes de que llegara el tren a arrollarla. Mientras tanto, Katherine se encontraba con un hacha en mitad de la calle, amenazando a las personas que se cruzaban con ella, hasta que la denunciaron y la retuvieron nuevamente. Pero fue puesta en libertad por un diagnóstico de estrés posparto. Pasó el tiempo y entre distintas relaciones completamente dependientes y tóxicas, Katherine terminó con 3 hijas y un hijo. Y es en este punto de la historia en donde conocemos a la víctima, John Price, con el cual mantuvo varias peleas y percances en los que Katherine lo llegó a apuñalar y acusar de haber abusado a sus hijas, siendo esto último no cierto. Incluso en una ocasión hizo que perdiera su empleo acusándolo de robo. John advirtió en su nuevo empleo que si un día no llegaba al trabajo era porque Katherine le había hecho algo, e irónicamente tendría razón. El 29 de febrero del año 2000, John y Katherine habían tenido una discusión. Katherine trató de buscar una reconciliación, por lo cual encargó a sus hijos a unos amigos para que dejaran la casa sola. Katherine preparó una cena para ambos y compró lencería nueva. Aquella noche, John y Katherine tuvieron relaciones sexuales. Después John se quedó dormido. Mientras tanto, Katherine buscó un cuchillo que tenía en el dormitorio. Se colocó encima de John y lo apuñaló. En ese momento John reacciona e intenta escapar y defenderse, mientras Katherine le seguía apuñalando. Finalmente John logra escapar de la habitación, sin embargo no logra llegar demasiado lejos, ya que la había apuñalado demasiadas veces y se queda tendido al final del pasillo a punto de alcanzar la puerta de salida. Ahí mismo, Katherine la apuñala 37 veces. Hasta aquí podríamos decir que no sucede nada extraordinario,
a comparación de otros casos que hemos escuchado. Entonces, ¿qué es lo que hace este caso tan particular de los demás? Pues verá, sucede que Catherine empezó a despellejar el cuerpo de John, a quitarle la piel, el cabello, las orejas, y colgó todo aquello como si fuera una cortina. La cabeza, de la cual solamente había quedado el cráneo, la metió en una olla y la dejó hervir con verdura. Cortó los glúteos, los fileteó y los metió al horno a modo de bistec. Luego preparó la mesa y puso enfrente de cada silla una servilleta con los nombres de sus hijos. Estaba preparando de comer a sus propios hijos el cuerpo de John. Los compañeros de trabajo de John reportaron su ausencia, y debido a aquella vez que les advirtió que podía haberle sucedido algo, llamaron a la policía para corroborar qué es lo que le había sucedido. Los policías llegaron a la escena a tiempo y la arrestaron y la condenaron a cadena perpetua. Actualmente sigue en prisión y se espera que no salga nunca más. Richard Ramírez, The Night Stalker. Así era conocido Richard Leibar Muñoz Ramírez, nacido en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960, y desde luego por ser uno de los más infames asesinos seriales de la historia de los Estados Unidos. Este secuestrador en serie, ladrón, violador y asesino, aterrorizó a la ciudad californiana desde la primavera de 1984 hasta su detención el 31 de agosto de 1985. Pero esto no basta para entender por completo el aura de malicia que se ha creado alrededor de este asesino. Así que, no obstante, ahondemos un poco en una de las etapas importantes en el desarrollo del ser humano, la infancia. Richard nació en el seno de una familia de inmigrantes en El Paso, Texas, en la cual él era el menor de 5 hermanos. Durante su infancia, no solamente mostraba un comportamiento retraído, callado y tímido, sino que también recibía golpizas de parte de su padre, el cual también golpeaba a su madre, por lo que se cree que esto es uno de los detonantes de la conducta que él adaptaría a su persona. Otro de los detonantes de su conducta, según expertos en el caso, se cree que fueron los aprendizajes que obtuvo de su primo, Miguel Ramírez, el cual era un soldado condecorado de la guerra de Vietnam, el cual le enseñó a Richard, cuando tenía solamente 12 años, fotos de mujeres vietnamitas a las que decía haber violado, torturado y matado, además de enseñarle a cómo matar con sigilo. A los 13, Richard presenció cómo su primo disparaba a su mujer en la cara, quitándole la vida. Al mudarse a Los Ángeles, a los 15 años, empezó a cometer crímenes, robando en casas para poder pagarse su adicción a las drogas. También estuvo involucrado en robos de auto, razón por la cual fue detenido 2 veces en 1981 y 1984. Y nada más relevante pasó en cuanto a los delitos que cometió. La mayoría eran delitos menores. No fue hasta la edad de 24 años cuando cometió su primer asesinato, momento en el que fue escalando la violencia cometida por este hombre. Esto hizo que su captura fuera una carrera contrarreloj para un joven detective llamado Gil Carillo y el investigador de homicidios Frank Salerno, para encontrar el hombre apodado como el acosador nocturno, del que solo tenían el patrón de que asesinaba precisamente sin patrón alguno, sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol hasta un puñal, pasando por varios tipos de pistolas, por supuesto. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada, sin dejar pista o matar sin ningún cuidado creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Después de la larga y frustrante cacería, la fotografía de Ramírez se dio a conocer a los medios de comunicación y fue arrestado a finales del verano de 1985, poco después de que un civil lo viera en un autobús. Finalmente, después de varias semanas que duró el juicio, fue declarado culpable y condenado a 19 penas de muerte por los siguientes delitos: 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 asaltos sexuales y 14 robos.
además de secuestros y abuso sexual a menores de edad, a los cuales dejaba libres posteriormente, actos de los cuales no mostró ningún remordimiento. Richard Ramírez pasó 23 años en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín, California, hasta que murió de linfoma en 2013 a la edad de 53 años. Los placeres violentos tienden a tener fines violentos. La frase dicha por el propio Richard podría ser el resumen de la descripción que se le puede hacer de la naturaleza de los actos cometidos por este monstruo.